Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá como siempre opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida, así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha, cuerpo a cuerpo, contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad, y es hora de saldarlas. Estoy ya en la puerta de la taberna. Permitidme, por favor, antes de entrar, una reflexión. El comentario del día. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Difícil papel el que le tocó a don Adolfo Suárez durante la transición. Había que conquistar a todos, unir a todas las sensibilidades políticas, en una época en la que tenía razón de ser que estas sensibilidades estuvieran enconadas, en feroz lucha. Había que ceder para ganar todos. Había que aprender a valorar el esfuerzo del de enfrente y hacer también tú un esfuerzo para que aquellos 40 años de dictadura fueran solo un mal sueño. Lo logró. Logró que todos pusieran de su parte. Juzgado con los ojos justicieros de hoy, se puede acudir al chascarrillo fácil y decir que de aquel café para todos surgen los males de hoy en día. Mentira. Los males de hoy surgen de seguir invitando a café durante años, con el único propósito de mantenerte como el dueño del bar, sin importar cuántas pérdidas se estaban generando en ese bar, sin que importara para nada cuál sería el futuro de ese bar. El reparto competencial de 1978 puede tener sentido, siendo más o menos criticable. La continua cesión de los dos partidos que se han ido alternando en el poder, a cambio de contar con los votos de quienes querían poco a poco destruir lo que tanto costó construir, no tiene sentido ninguno. Más allá, claro, del egoísmo personal de un puñado de líderes que quisieron hacer historia, pero a los que la historia acabará juzgando. La cosa acabó siendo incluso obscena, sin disimulo. ¿Se acuerdan? Aprobaremos el estatuto que venga de Cataluña, sin habérselo leído todavía. Por favor, de que haya habido Zapateros y Rajoys, no le echen la culpa a Suárez. Las autonomías son un invento que nos acerca a nuestra realidad histórica, y sí a intereses políticos. Hubo un tiempo en que para superar una dictadura estuvo bien esto de las autonomías. Hoy en día es un monstruo de 17 cabezas inasumible, que no sirve a la gente, sirve al poder. ¿Es hora de replantearnos el modelo? ¿Es hora de matizarlo? ¿De echarlo abajo y construir uno nuevo? Como liberal, defiendo la máxima del poder limitado, de quitarle tanto poder como sea posible a los políticos. Quizá lo de las autonomías se nos haya ido de madre. Quizá tengamos que actuar ya. Cataluña es el ejemplo de cómo utilizar ese poder para adoctrinar, educar en el odio al que piensa diferente y tapar las miserias de una clase política a la que se le ha dado demasiado poder. Me meto en la taberna del Club de los Viernes, pido unas frescas y empezamos en nada la tertulia. Recuerda que estás en Tabarnia Radio, la última trinchera de la libertad. Nos vemos. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, pues ya estoy dentro de la taberna. En la mesa ya me esperan 3 amigos. Alguien ha pedido una ronda porque ya están tomando unas frescas. Y vamos a empezar. Hemos estado hablando en la editorial de las autonomías. Vamos a seguir en esta tertulia hablando de este tema que se ha puesto además muy de moda, sobre todo desde la irrupción de un partido político que parece ser va a entrar en el Congreso, que es Vox, y que pide su eliminación. Estoy con 3 amigos. Patricia, bienvenida de nuevo. Buenas noches y encantada de volver por la taberna. Ángel, bienvenido de nuevo. Muy buenas noches, encantado de estar una vez más por aquí. Y Javier, te digo lo mismo, bienvenido. Igualmente, ¿qué tal todos? Bien, vamos a empezar. Hoy toca autonomías. Patricia, empezamos contigo por ir al principio, por ir al origen de esto. España tenía una división provincial
bueno, bastante aceptable. Llegó la transición, sacaron adelante esto de las autonomías. Yo te pregunto, en esa época había que hacer cambalaches, cosas raras, había que hacer cesiones de aquí y de allá. Pues Suárez lo tenía que hacer a lo mejor para sacar adelante el proyecto democrático, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. Mucha gente hoy le echa la culpa de casi todo a aquel café para todos y a esto de montar las autonomías. Pero en aquel momento, Patricia, en aquel momento histórico, eran necesarias hacer esto de las autonomías, construir el Estado español a base de autonomías. ¿Era necesario para sacar adelante un proyecto democrático donde todos, nadie pusiera ninguna pega y todos tuvieran cabida? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que luego se ha demostrado que se ha hecho mal y en algunos casos el reparto provincial y de algunas comunidades pues es bastante defectuoso, porque hay bastantes casos que se puede ver que el reparto no está bien hecho. Lo que pasa es que las tensiones nacionalistas en España siempre han existido. Hay que irse al siglo XIX y ver que ha habido siempre reivindicaciones nacionalistas Ajá. y ya tenían comunidades como el País Vasco o Cataluña el Estatuto de Autonomía aprobado. Galicia no sé si llegó a aprobar en la Segunda República, pero se quedó a medio camino. Andalucía también lo estaba tramitando. Entonces, las reivindicaciones nacionalistas iban a estar y, de hecho, antes de aprobar la Constitución, pues estaba la banda terrorista ETA ya, Sí, vamos, pidiendo de una manera bastante eh, dramática sí. la independencia del País Vasco. Entonces, las tensiones nacionalistas siempre iban a estar. Si era necesario, creo que sí. Que se hizo mal, también. Pero no sé qué hubiera pasado, sinceramente, de haber sacado un modelo de Estado sin autonomías o sin una especie de Estado federal a la española, porque es la única, el modelo autonómico solo es propiedad de España, no existe Sí. en otro país. Entonces, creo que sí que fueron necesarias, pero se hicieron mal, insisto. Por ejemplo, voy a resumir brevemente un caso que conozco bien, que es el de Guadalajara. En Guadalajara se votó para entrar en Castilla-La Mancha o en Madrid. Salió 12 votos en Madrid, 12 votos en Castilla-La Mancha, y el Partido Comunista, o lo que es Izquierda Unida, no sé, un partido de extrema izquierda, es el que decidió Castilla-La Mancha. Y a día de hoy las competencias educación, bachillerato va por la Comunidad de Madrid, el consorcio de transportes va por la Comunidad de Madrid, pero la sanidad, si pasa algo grave, tienes que irte a Toledo cuando tienes un hospital de Madrid a 50 kilómetros y el de Toledo a 200. Por eso digo que se hizo mal, pero fueron necesarias. Pues un caso, yo desde luego no conocía esa realidad, un caso el que nos cuentas paradójico. Ángel, ¿había que hacer de tripas corazón, sí o no? Yo es que soy más bien persona de convicción que de consenso. Lo que está claro es que no tenemos un modelo de descentralización entendida como limitación, fragmentación del poder político y limitación del poder y del ámbito de expansión. Lo que tenemos son 17 mini estaditos centralistas que compiten por gastar más, grabar con V y complicarnos más la vida cotidiana a los ciudadanos, aparte de hacer la competencia también en políticas progres. ¿Hay que acabar con las autonomías? Yo más bien pienso que la descentralización debe hacerse bien, hacerse a todas las escalas, llegando a la escala municipal, y que dentro de los municipios, especialmente los grandes, que es donde quizás sea más necesario por obviedad, pues fragmentar los mismos. Implementar también el sistema foral, donde haya verdadera autonomía y no solo se descentralice la cuestión del gasto, sino también la de los ingresos. Ahora te me has adelantado un poco, Ángel, a la segunda pregunta. Ahora me vas a ampliar esto que me estás diciendo, que va a ser lo segundo que te pregunte. Antes vamos a acabar con Javier. Javier, ¿era necesario en ese justo momento histórico? Pues ni eran necesarios y de hecho la propuesta de las unidades autónomas es un anacronismo y una involución histórica totalmente inaceptable y no se corresponde para nada para la historia, ni la evolución, ni el proceso de construcción nacional español. Las comunidades autónomas son una auténtica estructura parasitaria, caciquil, que ha creado unas identidades artificiales. Las comunidades autónomas se inventaron hace 4 días y parece que ahora son vacas sagradas. Hay que pensar que lo que tenemos de proponer
es una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, y las autonomías lo que hacen es quiebran esa unidad y esa igualdad de los españoles ante la ley. A día de hoy no se justifica bajo ningún concepto la existencia de las comunidades autónomas. En la situación actual en la que anteriormente se justificaba la descentralización por necesidades de acercar la administración al ciudadano, a día de hoy es absurdo y, como digo, es un anacronismo. Estamos en la era de la transformación digital, en la que el ciudadano se relaciona con la administración a través de un clic, y clonar y replicar estructuras estatales para solaparse y crear identidades artificiales es un error tremendo. Las identidades auténticas, las identidades locales y los afectos al terruño no necesitan de la existencia de una estructura política, ni necesitan ningún boletín oficial autonómico, ni nada por el estilo. Asturias ya existía antes del Estatuto de Autonomía, la Sardana existía antes del Estatuto de Autonomía, mi abuelo era catalán y no tenía una generalidad ni la necesitaba para nada. Él se expresaba en catalán y con gran dificultad en español y no necesitaba ninguna generalidad que fuera a mangonear y a cobrar el 3%. El queso de Cabrales también existía antes del Estatuto de Autonomía, y la sidra también. Es decir, todo esto es una estructura parasitaria innecesaria, que lo único que está es a crear estructuras caciquiles para que unos cuantos puedan manganear y debilitar la cohesión nacional que es tan necesaria para garantizar los derechos y libertades de los españoles. Por lo tanto, ni las autonomías fueron necesarias en su momento, y ahora lo mejor que había que hacer con ellas es cerrarlas, porque no corresponden con una sociedad moderna y actual, y que nos retrotrae a épocas pretéritas premedievales. O sea que mi postura en este caso es contundente y claro, autonomías fuera. No, la postura ha quedado, vamos, nítida, 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 efectivamente. Además que sí que es cierto que no tienen, la estructura autonómica no tiene mucho peso histórico en España. Vamos a irnos, pero nada, volvemos enseguida, y para cuando volvamos ya verán ustedes cómo tenemos la segunda ronda encima de la mesa. Volvemos. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, estamos de vuelta. Ángel y Javier ya han dejado bastante claro mi segunda pregunta. Se han adelantado y lo han dejado nítido los dos. Y yo te la pregunto a ti ahora, Patricia, que es todavía me falta tu opinión. Autonomías a día de hoy ya no en un plano histórico, a día de hoy. Devolución de competencias, eliminación o mantenimiento, porque yo le he querido entender a Javier claramente que eliminación. ¿A Patricia? Bueno, yo aquí tengo un debate interno conmigo. Por un lado, yo creo que la devolución de competencias tiene que existir, sobre todo educación, pero no al Estado, sino que no quede en las manos de ningún político, porque es muy peligroso que el sistema educativo esté en manos del poder político. Entonces habría que hacer un consenso o mirarlo de otra manera, pero sobre todo ese plano de devolver esa competencia, sí. Pero yo creo que es bueno la competencia fiscal dentro de las propias autonomías, pero claro, no hecho como está ahora, sino si ya vamos a la competencia fiscal, vamos a la competencia fiscal total, sin que haya unos márgenes por el Estado. Creo que sería bueno para comunidades, por ejemplo, como Madrid, que en este caso se beneficiaría mucho. Y para los ciudadanos también sería bueno porque, claro, al final la baja fiscalidad siempre atrae talento, atrae empresas, atrae trabajo y atrae progreso, eso está claro. Entonces yo creo que sería bueno porque también se podría ver como un modelo fiscal menos agobiante para el contribuyente, pues siempre es mejor. Entonces podría existir una manera de aprender de eso. Sé que es muy difícil porque nunca se aprende de lo bueno, pero creo que ya habría que ir o no dejarlo así, o todo o nada, porque lo que hay ahora es no dejan esa competencia fiscal y tampoco la tiene el Estado. Entonces habría que definir por qué vamos a ir. Yo creo que sería bueno porque además los estados pequeños funcionan mejor ahora mismo, están funcionando mejor. Entonces una gestión más pequeña del territorio también sería positivo para España. Bueno, un argumento poco revolucionario, ¿no, Patricia? Pocas veces oído. Aquí la gente,
ya se debate prácticamente. Lo de devolución, yo creo que efectivamente ya el que entra ahora en contra de las autonomías entra ya pidiendo su eliminación directamente, no la devolución. Pero bueno, vamos a la tercera y última pregunta. Bien, Patricia, o como has hablado la última, empieza Javier esta vez. Javier, modelo ideal para ti del Estado. Tú has dicho que las autonomías nanay, por lo que te he querido entender, o te ha entendido todo el mundo bastante bien. Entonces, modelo ideal para gobernar España. Yo defiendo evidentemente un Estado unitario en el cual los ciudadanos tengamos mismas libertades y mismos derechos reconocidos. Coincido con Patricia en que hay que hacer una devolución de competencias no tanto al Estado sino a las personas. Y yo no estoy a favor de devolverle competencias o de conceder competencias a esas entidades subestatales que son las comunidades autónomas, porque lo único que hacen es replicar las estructuras estatales. Con lo cual, el problema del Estado o de los abusos del Estado no se soluciona multiplicando el número de estaditos dentro de un propio Estado. O sea, la solución a un problema nunca consiste en su multiplicación. Por lo tanto, yo creo que es un error garrafal pretender hablar de competencia fiscal y hablar de ese tipo de cosas. Eso es directamente reconocer la inexistencia de la nación como tal. O sea, lo que hay que hacer es devolverle realmente las competencias a los ciudadanos, desmontar este tinglado estatal, no ya solo el autonómico, sino el propio estatal, devolverle las competencias y empoderar a las personas para que tomen sus decisiones en cuanto a su modelo de vida, y tener un Estado pequeñito que se haga respetar y que no se entrometa en la vida de las personas. Yo creo que esa es la cuestión primordial. Y por otro lado, hablar eso de que acercar el poder o fragmentar el poder y acercarlo localmente, yo creo que es un error. Yo cuanto más lejos tenga el poder, mejor para mí. O sea, yo creo que la proximidad del poder y la proximidad del poder político y la fragmentación política en unidades más pequeñas no trae más libertad, sino menos. Allí donde los ámbitos de decisión son más pequeños, son más locales, hay más opresión, hay más caciquismo y más falta de libertad. Es decir, en Vascongadas no hay más libertad que en el resto de España, ni en Cataluña, ni en Galicia, ni en ningún sitio. Cuando empequeñecemos y bajamos la toma de decisiones políticas a nivel local, lo que se empoderan son las élites locales que acaban convirtiéndose en oligarquías, que acaban sometiendo más al ciudadano. Por lo tanto, yo creo que el poder político, cuanto más lejos esté del ciudadano, mejor. Cuanto más distante, yo me siento más seguro viviendo en Asturias y teniendo el gobierno en Madrid que teniéndolo en Oviedo y que me estén controlando y que me estén maniatando los políticos locales de aquí. Además, un gobierno nacional y distante siempre es más difícil de acceder y, por lo tanto, las corruptelas y la corrupción y las componendas con el poder político se complican bastante, ¿no? Bien, pues por lo cual, mi modelo es un modelo de Estado unitario, pequeño, pero fibroso. Fibroso, perfecto. Entonces hay debate. Ángel, modelo ideal de Estado para ti. Descentralización bien entendida y absoluta, como mínimo un sistema foral en sí, no en 17 cantidades, sino que llegue hasta los municipios y que a su vez esos municipios tengan la mayoría de sus servicios privatizados o muy desregulados, como ocurre en ciertos municipios de los Estados Unidos o en Gurgaón, en la India. Si no es eso, pues podemos considerar una confederación de municipios al estilo de la conservadora libertaria Confederación Americana o una gran cantidad de ciudades-estado independientes bajo el manto de la hispanidad. Tengamos en cuenta que Estado y nación son cosas distintas. Y con respecto a la hispanidad, que es algo, no es ni siquiera una nación, sino un gran legado y bagaje de valores y hazañas históricos, no solo se limita a España. Esos países sudamericanos que no forman parte de España siguen formando parte de la hispanidad. Sería un error asociar la nación al Estado como ocurre hoy prácticamente
en todos los territorios. Y con respecto a lo que se dice de de acercar el poder o no al ciudadano, lo que está claro que no buscamos duplicar administraciones, sino reducir el ámbito de expansión del político, que cuanta más descentralización haya, más fácil es escapar ante un posible exacerbo de intervencionismo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en Madrid o en Castilla y León el año que viene gana con mayoría absoluta un candidato de Vox que se compromete a hacer lo mismo que Bolsonaro, que Orbán, y mientras en Extremadura seguimos teniendo la losa de Vara o la pérdida de tiempo de Monago. Pues si lo que promete el de Madrid son bajos impuestos y mayor margen de libertad y protección de la familia, es más fácil escapar, por ejemplo, de Plasencia a Madrid o de Segovia a Madrid, que no, y tributar allí, empadronarse allí, vivir allí, que no, por ejemplo, irse al estado de Texas o irse a la costa báltica. Termino. Bien, tormenta de ideas. No sabía yo que había tantas opciones de Javier y de Ángel. Patricia, ¿tienes más opciones? Modelo ideal de Estado. Bueno, pues yo para resumirlo lo resumiría en 4 puntos. Entonces, la educación, como insistió antes, fuera de los políticos, porque es la vía que más manipula. Solo hay que irse a Cataluña. Al final es un problema ya no solo de TV3, sino también del sistema educativo. Entonces, la educación sí que tiene que estar más en manos de las propias escuelas y de los propios padres y alumnos, que decidan ellos el sistema educativo dando unas pautas comunes, un 50% igual, y que no sea impuesto por el Estado, sino por una gente experta, y luego el otro 50% pues elegido por las escuelas libremente. El otro punto, la sanidad. Yo creo que tiene que ser a nivel estatal, que pueda ser atendido en cualquier punto, que no tengas que irte, en este caso de Guadalajara a Toledo, sino que puedas irte a Madrid, por ejemplo. Pero además en la sanidad insistiría también en poder elegir, como tienen el modelo que tienen los funcionarios, entre sanidad pública y privada, y tener esa capacidad de elección. Y luego la reducción de administraciones, como ha dicho Ángel, no es cuestión de duplicar, sino de hacerlo más eficaz el poder que tenemos. Al fin y al cabo, yo creo que no es realista plantear un Estado ahora mismo unitario y sin autonomías en España. Creo que crearía mucha más tensión que calma. Y por último, la competencia fiscal. Creo que es positiva, creo que es buena y creo que podría, dentro de España, enseñar un poquito que el liberalismo funciona y que el socialismo no. Se ve claramente al comparar ahora Madrid con Andalucía, pero profundizando en esa reforma se vería todavía más claro y, como ha dicho Ángel, a nivel individual es mucho más fácil trasladarte a Madrid que trasladarte, pues yo que sé, a Suiza, por ejemplo. Bueno, a todos nuestros oyentes les tiene que haber quedado claro que aquí en esta taberna no entran socialistas. La disparidad de opiniones ha sido evidente. Si quieren ustedes una taberna donde todos piensen igual, ya saben, vayan a alguna taberna que no sea de ideología liberal. Vamos a despedir a los 3 amigos de hoy. Les agradezco mucho el debate. No se podrá quejar a la gente de que no hemos aportado ideas. Así que, Javier, nos vemos otro viernes cualquiera. Encantado y hasta la próxima. Ángel, nos vemos en próximos viernes. Lo mismo, hasta la próxima y un placer. Patricia, ha sido un auténtico placer escucharte. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias. Bien, y a todos los demás, saben que ahora toca una canción. Vamos a parar un par de minutos, 2-3 minutos para relajarnos con la música. Enseguida volvemos con una interesantísima entrevista de actualidad económica. Volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, estamos de vuelta. Espero que os haya gustado esta canción y ahora vamos a meternos en actualidad económica. Tenemos con nosotros a uno de nuestros tertulianos y economistas habituales, Ignacio Blanco. Hola, buenas. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de oírte, como siempre. Vamos a empezar a hablar de un tema un poco controvertido. En el mundo liberal, además, es un tema maldito. Son los impuestos. Vamos a contárselo a ustedes. Ya saben, desde la claridad con la que acostumbramos. No es una cosa muy técnica. Aquí no hablamos de manera muy técnica para que todos ustedes lo entiendan. Así que vamos a empezar por el principio.
Los impuestos, Ignacio. Esto, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cuándo se le ocurrió que había que poner dinero entre todos? ¿De dónde viene esto exactamente? Bueno, esto yo que quede constancia que soy posibilista. Yo creo un Estado limitado, no la eliminación del Estado como apoya, por ejemplo, Rayo, que es un poco más dogmático. Uh-huh. Yo creo que desde que se juntaron varias personas ya hace miles y miles de años, los impuestos no se pagaban como en la actualidad, en las que tú haces una declaración de la renta y te cargan, si te toca pagar, te lo cargan en la cuenta de tu banco o te la retiene primero la empresa para luego ingresárselo a Hacienda. Uh-huh. Hace miles y miles de años, pues los impuestos se pagaban de otra forma, haciendo trabajos para la comunidad o para el señor de turno, porque las comunidades realmente no funcionaban como funcionan ahora, funcionaban básicamente por sometimiento al señor o al poderoso del grupo. Y, por ejemplo, las pirámides, pues parte de las pirámides se hicieron con trabajos en el que la gente pagaba su tributo aportando su trabajo. En Grecia había impuestos ya, en Roma el centésimo, el impuesto que se cargaba un 1% a las transacciones comerciales con el extranjero. De hecho, la etimología de la palabra impuesto viene en latín, que significa pagan los que viven dentro, pagan los ciudadanos, in de dentro y puestos, que significa puesto de trabajador interno. Uh-huh. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Mateo, al apóstol, se le refiere como recaudador de impuestos. Correcto. O sea, sí. Los impuestos existen casi desde que el hombre es hombre. Lo que pasa es que no se trataban de la forma en la que se tratan hoy. Pero existen. Y uno de los casos históricos que a mí más me llamó siempre la atención es la Carta Magna, la Magna Carta Libertatum de 1215 de Inglaterra, en el que Juan Sin Tierra, el rey Juan Sin Tierra, uh-huh, ante la amenaza de la invasión francesa, decide que va a ser Inglaterra la que invada Francia. Fracasa completamente ese intento de invasión de Francia y los varones fuerzan a Juan Sin Tierra a que apruebe esta Carta Magna en la que se dice que el contribuyente para pagar el impuesto tiene que haberlo aceptado previamente. Uh-huh. Esa carta es la que me gustaría a mí tener hoy aquí en España, que para pagar impuestos los que nos cobren tengan que pedirnos permiso y no nos lo impongan por la regla de la mayoría. Ajá. Bien, es la verdad. No se puede decir más en menos tiempo. Has utilizado 2 minutos, has hecho un repaso histórico, bueno, yo creo. Bueno, y hay otro impuesto muy célebre también, un impuesto que se aplicaba en las parroquias gallegas, la abadía, que era el antiguo impuesto de sucesiones, lo que hoy conocemos como el impuesto de sucesiones. La abadía era el impuesto en el que párrocos de la zona de Galicia, pues cuando fallecían sus feligreses se quedaban con parte de sus bienes, o el famoso diezmo, en el que el señor se queda. O sea, los impuestos existen desde hace mucho y siempre eran pagados desde las clases bajas a las clases altas. En escalón, tú pagabas a tu señor de la zona, el señor de la zona pagaba a su otro señor y ese otro señor acababa pagando al rey para cubrir sus fastos, sus guerras y sus cosas. Ajá. Entonces, hoy pagamos a otros señores que viven en un parlamento. Sí, correcto. Tú has hablado de posibilismo, has hablado de Estado limitado, has hablado de que bueno, sí que es verdad que hay gente que se cree que se puede como Rayo, que es verdad que es un poco anarco, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos y cuáles son necesarios para vivir en unas condiciones mínimas de país? ¿Cuán grande debe ser el Estado? No sé. Yo creo que el Estado ahora mismo es muy grande y tendría que limitarse severamente. Actualmente tenemos un gasto público que supera los 450.000 millones de euros al año, acercándose a los 500.000 millones al año, aproximadamente entre el 40 y el 50% del Producto Interior Bruto depende del Estado, de su gasto público. Y yo considero que reduciendo esa cantidad, como mínimo a la mitad, podríamos tener los servicios básicos que tenemos, que deberíamos repensar qué servicios básicos necesitan ser sustentados con impuestos. Uh-huh. Porque al final la sanidad pública, o sea, financiada con fondos públicos, no deja de ser una gran compañía aseguradora en la que todos aportamos, no todos enfermamos a la vez, no todos tenemos que operarnos todos los años, no tenemos que hacer un trasplante de riñón. Entonces, al final, la sanidad pública funciona como una gran aseguradora. Y yo, por ejemplo, tengo cobertura, porque soy autónomo, tengo cobertura pública y cobertura privada, y por lo que me cuesta a mí al mes, yo pago menos por las coberturas privadas y desde mi punto de vista tengo un servicio similar o superior al que me da el prestador público. Entonces, yo considero que la mayor parte de los servicios que nos presta el Estado, la mayor parte, los que demandamos a título personal como individuos, podríamos financiarlos perfectamente decidiendo nosotros
cuánto pagar y a quién pagarlo. Hay otra serie de servicios que dependerían más del mantenimiento de la comunidad y la defensa de los derechos de cada uno. Entiendo derechos como la no imposición de obligaciones. O sea, pero ese tipo de servicios deberían estar sustentados con fondos públicos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la justicia, aunque cada vez es otro ejemplo que tiende a la privatización, porque cada vez se producen más arbitrajes y arbitraje no es un juez, el árbitro no es un juez designado públicamente y financiado con recursos públicos. Los árbitros, por ejemplo, en asuntos mercantiles son pagados por las partes y las partes eligen a árbitros independientes. Alguien puede pensar, no, es que si el árbitro cobra mucho y hay alguien que le paga mucho, va a arbitrar la operación. No, esa operación que la va a decidir jurídicamente un árbitro, ese árbitro tiene que estar consensuado por las dos partes. Si una de las partes desconfía del árbitro porque considera que se va a dejar sobornar por la otra parte, no acabará eligiendo ese árbitro. Por ejemplo, la Defensa Nacional, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que Rayo, por ejemplo, plantea que sí, que podrían llevarse a la financiación privada íntegramente, pero eso genera una complicación excesiva y va a ser muy difícil articular. Entonces, hay servicios básicos comunitarios, sobre todo, de defensa de nuestros derechos, que esos tendrían que financiarse con recursos públicos y, sobre todo, aquellas personas que no puedan valerse por sí mismas, por cualquier circunstancia, por edad, por desgracia personal, por lo que sea, esos tendrían que estar cubiertos con un mínimo que aportáramos entre todos los que nos podemos valer por nosotros mismos. Pero no la desmesura del salario, por ejemplo, social que se está impartiendo o se está despachando en mi tierra, en Asturias, en la que ya lo cobran 25.000 personas al año. O sea, tenemos un proyecto que más que multiplica por 10 el proyecto de Finlandia que se clausuró. Pues en Asturias, una región en declive, tenemos ya un gasto en salario social de 120 millones de euros, 10 millones de euros mensuales, cuando empezó este proyecto con 10 millones de presupuesto al año. Entonces hay muchísimas partes del servicio que se nos atiende con fondos públicos que podrían ser sustentados con fondos privados. La educación en los países del norte de Europa, por ejemplo, se financia con fondos públicos, pero eliges al prestador del servicio. Y al final, los servicios que se te prestan públicamente no dejan de salir del bolso de los contribuyentes. Como decía Thomas Sowell, parece extraño que la gente crea que no haya dinero para médicos y hospitales, pero crea que hay dinero para médicos, hospitales y para políticos que gestionen todo eso. Ya. Sí, entonces, yo creo que se podría limitar severamente el gasto público y una gran parte de los servicios que ahora demandamos a través del sistema público podrían darse servicio a través del sistema privado. Pero yo tampoco soy partidario de imponer el trasvase del servicio público al servicio privado. Yo abriría la puerta a que el ciudadano pueda elegir. Sí, por ejemplo, y eso derivaría a que el sistema se regulara por sí mismo. Ahora los funcionarios tienen la posibilidad de elegir sanidad pública y sanidad privada. Sí. Y el 80% a nivel nacional de los funcionarios públicos que reciben su prestación de los impuestos que pagamos todos los españoles, incluidos ellos mismos también, optan porque el prestador de su servicio sea una entidad privada, porque no están dispuestos a que por ideología política tengan que esperar una lista de espera de 9 meses para una resonancia magnética. Y en un centro privado, en una semana le den cita y se la hagan. Bien. Entonces, para acabar, porque se nos va el tiempo, en un minuto te dejo, un minutito para decirme el cómo hay que pagar. Por ejemplo, la máxima esta socialista, ¿deben pagar más los que más tienen o cómo se debe hacer ese pago? Un minutito tienes. No, yo soy partidario, por supuesto, de que los que más tienen paguen más. Yo soy partidario de que yo, si tengo más, pague más, pero en términos proporcionales, no en términos progresivos. O sea, fijar unos tipos de impuestos directos fijos, independientemente de tu renta, y tratar de llevar la tributación a través de la tributación indirecta, como pasa en el norte de Europa. Realmente la diferencia que tenemos con el norte de Europa, con los países que tienen una gran recaudación fiscal, es que se genera menos por recaudación de impuestos directos y más por generación de recaudación de impuestos indirectos. Porque el impuesto indirecto, si es un impuesto aplicado homogéneamente a todos los productos y a todas las transacciones, no altera esas transacciones. Es algo estable en el mercado. El impuesto directo interfiere en las operaciones. Si a mí me graban por vender mi casa con un impuesto directo, eso está alterando mi toma de decisiones porque puede que no haga la operación. Pero si todas las operaciones quedan grabadas con un impuesto indirecto de la misma cuantía, eso no dirige la inversión. Yo a mí, cuando me aplican un impuesto de la renta, yo tomo decisiones que no tomaría si tuviera ese impuesto de la renta y que podría consumir a través de un impuesto
indirecto. Uh-huh. No me digan que no lo explicamos claro y tampoco me digan que no aprendemos cosas. Yo aprendo todos los viernes en esto de la economía. Ignacio, muchísimas gracias y nos vemos en próximos viernes. Gracias a ti, Samuel. Un abrazo. Al resto, nos vamos a ir unos segundos. Enseguida volvemos para tomar la última con alguna recomendación cultural. Volvemos enseguida. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. La taberna está cerrando, toca como siempre recomendación y, ¿por qué no?, hoy una novela. Le tengo un cariño especial, porque fue la primera novela seria que leí, porque está ambientada en mi tierra y porque sencillamente te atrapa y te inspira para seguir leyendo novelas. La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Por cierto, así se llamaba mi colegio en Mieres. Último cuarto del siglo XIX, ciudad de provincias llamada Vetusta, que no es otra cosa que Oviedo, y un desfile de personajes de época entre los que destacan 4. Un triángulo amoroso, el de la regenta, doña Anita Ozores, con su confesor Fermín de Pas, y un don Juan, llamado Álvaro Mesía. De comparsa, el verdadero marido de la regenta, el regente de la audiencia, Víctor Quintanar. Aunque ya les digo, el verdadero protagonista de la novela no es ni más ni menos que el ambiente de la ciudad, la vida de la ciudad. Por eso, después de leerla, es de obligado cumplimiento visitar Oviedo, pasearla, sobre todo por el antiguo, donde es posible incluso que te encuentres con doña Ana Ozores. No se la pierdan. Cerramos taberna, pero ya estamos pensando en la siguiente. Será el viernes, en Tabarnia Radio, en la taberna del Club de los Viernes. Hasta entonces. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez.